harías si descubrieras que, en el fondo del océano, existe una ciudad entera sumergida, con pirámides que nadie puede explicar? Hoy nos sumergiremos en el misterio de las estructuras submarinas de Yonaguni, en Japón, y la pregunta es, ¿serán ruinas naturales o evidencias de una civilización perdida? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo nos permite seguir explorando los secretos más profundos de nuestro planeta y del cosmos. A finales de la década de 1980, un buzo local exploraba las aguas tranquilas y cristalinas que rodean la isla de Yonaguni, en el archipiélago de Okinawa. Lo que encontró transformó para siempre la visión que teníamos del pasado. Una estructura colosal, sumergida a unos 25 metros de profundidad, que parecía imposible de atribuir a la naturaleza. Escaleras talladas, plataformas gigantes y muros rectilíneos se extendían ante sus ojos como los restos de una ciudad olvidada. Ese hallazgo encendió un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Es Yonaguni una maravilla natural creada por procesos geológicos o la prueba irrefutable de que existió una civilización avanzada miles de años antes de lo que nos cuenta la historia oficial? Los defensores de la hipótesis artificial aseguran que estamos ante la Atlántida del Pacífico. Los escépticos, en cambio, argumentan que todo es producto de fracturas en la roca sedimentaria. Lo cierto es que Yonaguni no se parece a nada que hayamos visto antes. Sus formas geométricas, sus terrazas escalonadas y sus corredores en ángulo recto evocan el diseño de construcciones humanas. Algunos buzos afirman incluso haber identificado símbolos grabados en la piedra y estructuras que recuerdan a caminos, arcos y hasta un estadio. Si la naturaleza fue la arquitecta de este lugar, lo hizo con una precisión inquietante. El monumento de Yonaguni, como fue bautizado, tiene aproximadamente 150 metros de largo, 40 de ancho y 27 de altura. Sus dimensiones son tan imponentes que incluso en fotografías aéreas y modelos 3D es posible distinguir líneas rectas y ángulos de 90 grados. El conjunto parece haber sido diseñado con una intención arquitectónica clara, aunque bajo las aguas todo permanece silencioso, como si el tiempo hubiera detenido su marcha. El geólogo japonés Masaki Kimura dedicó más de 2 décadas de su vida al estudio de estas estructuras. Tras innumerables inmersiones, llegó a la conclusión de que no hay duda alguna: Yonaguni es obra humana. Según sus estimaciones, la construcción tendría al menos 10.000 años de antigüedad, lo que la situaría en una época anterior a las primeras ciudades conocidas de Mesopotamia y Egipto. Una revelación que, de confirmarse, obligaría a reescribir la historia de la civilización. Los críticos de Kimura, sin embargo, sostienen que la geología del lugar explica por sí sola las formaciones. Las rocas sedimentarias de Yonaguni son propensas a fracturarse en líneas rectas y planos lisos debido a la presión tectónica y a la acción del mar. Bajo esta perspectiva, las plataformas, escaleras y muros serían meros caprichos de la naturaleza, interpretados erróneamente por la imaginación humana deseosa de encontrar vestigios de un pasado glorioso. Pero hay algo que los escépticos no pueden negar: la apariencia del conjunto es extraordinariamente ordenada. Los niveles de las terrazas se suceden con regularidad. Los pasillos parecen conducir a espacios definidos. Y algunos bloques parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Si todo esto fuese fruto del azar geológico, sería una coincidencia tan perfecta que raya en lo imposible. Además, en los alrededores de Yonaguni se han encontrado otras formaciones similares, lo que sugiere que no estamos ante un fenómeno aislado. Algunos investigadores creen que podría tratarse de un complejo arquitectónico mucho mayor, hoy sumergido bajo las aguas del Pacífico. Y si lo que hemos visto hasta ahora es solo una pequeña parte de una ciudad entera hundida por cataclismos prehistóricos, las leyendas japonesas alimentan aún más el misterio. Viejas narraciones hablan de un reino desaparecido llamado Mu, descrito como una tierra próspera que se hundió en el océano tras un desastre natural. Durante siglos, estas historias fueron consideradas simples mitos, pero el descubrimiento de Yonaguni ha hecho que muchos se pregunten si podrían ser recuerdos distantes de un hecho real. El mito de Mu suele relacionarse con el de Lemuria, un supuesto continente perdido del Océano Índico, y con la Atlántida de Platón. En todas estas leyendas aparece un patrón común: una civilización avanzada que, tras alcanzar un gran esplendor, fue destruida por las aguas. ¿Podría Yonaguni ser la prueba material de que estos relatos son más que ficción? Los defensores de esta teoría apuntan a un dato crucial. Hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, el nivel del mar subió más de 100 metros en todo el planeta. Vastísimas
Regiones costeras quedaron sumergidas y con ellas cualquier ciudad que hubiera existido. Quizás Yonaguni sea uno de esos vestigios, conservado bajo las olas como un mensaje olvidado de nuestros antepasados. Si aceptamos esta hipótesis, surge otra pregunta inquietante. ¿Quiénes fueron los constructores? ¿Qué conocimientos tenían para tallar plataformas y muros de esa magnitud? La arqueología oficial no reconoce sociedades complejas en esa región en una fecha tan temprana. Sin embargo, las piedras parecen hablar un lenguaje distinto, un lenguaje de precisión y monumentalidad que no encaja con la versión tradicional. Algunos investigadores alternativos sostienen que los constructores de Yonaguni podrían haber pertenecido a una civilización global hoy perdida, cuyos restos también se reflejarían en otros lugares del mundo. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos megalíticos de Malta y las ruinas de Pumapunku en Bolivia, todos muestran patrones similares, cortes imposibles, alineamientos astronómicos y un nivel de ingeniería que parece fuera de lugar en su época. Para otros, la explicación podría ser aún más radical. Quizás la humanidad recibió ayuda externa. La hipótesis de contactos con civilizaciones extraterrestres ha sido planteada en múltiples ocasiones para explicar enigmas arqueológicos. ¿Y si Yonaguni no es solo una ciudad sumergida, sino también la huella de un encuentro con inteligencias más avanzadas? Los buzos que se adentran en sus estructuras describen la experiencia como un viaje en el tiempo. Las sombras submarinas, los juegos de luz filtrada por el agua y el silencio absoluto generan una atmósfera sagrada. Algunos aseguran haber sentido que caminaban por templos antiguos. Otros hablan de la sensación de estar rodeados por una ciudad fantasma que aún respira bajo el océano. El enigma de Yonaguni se ha convertido en un punto de encuentro entre ciencia y mito, entre razón y fe. Mientras algunos investigadores exigen pruebas concretas, otros se dejan llevar por la intuición y la poesía del misterio. Quizás lo fascinante de este lugar no sea tanto lo que es, sino lo que representa, la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más profundo y complejo de lo que nos atrevemos a imaginar. Lo que resulta innegable es que Yonaguni sigue despertando preguntas sin respuesta. Cada expedición submarina trae consigo nuevas imágenes, nuevos ángulos, nuevos detalles que reavivan la polémica. Mientras la ciencia debate, el mar guarda celosamente su secreto, como si supiera que aún no estamos preparados para comprender toda la verdad. Incluso con los avances tecnológicos más recientes, el misterio permanece intacto. Escaneos tridimensionales y mapeos digitales han permitido recrear con detalle las estructuras, pero la interpretación sigue dividida. Para algunos, los patrones son demasiado precisos para ser naturales. Para otros, se trata solo de ilusiones ópticas creadas por nuestra necesidad de encontrar significado en el caos. El gobierno japonés ha mostrado poco interés en financiar investigaciones exhaustivas en Yonaguni. Este silencio ha sido interpretado de distintas maneras. Unos lo atribuyen a la falta de recursos y prioridades. Otros sospechan que podría haber un deseo de evitar polémicas que cuestionen la narrativa histórica oficial. El enigma, así, no solo yace bajo el mar, sino también en la superficie. Mientras tanto, la atracción de Yonaguni crece cada año. Mergulladores de todo el mundo viajan hasta Okinawa para descender a las profundidades y contemplar con sus propios ojos lo que algunos llaman la Atlántida japonesa. El turismo se mezcla con la arqueología y cada inmersión se convierte en una experiencia única, donde la historia, la ciencia y la imaginación se entrelazan en un escenario majestuoso. Los exploradores que descienden a las profundidades de Yonaguni a menudo describen una sensación difícil de explicar. No se trata solo de ver piedras, sino de entrar en un espacio que parece diseñado con propósito. Cada ángulo recto, cada plataforma escalonada, cada pasillo que se extiende bajo el agua, despierta la impresión de estar recorriendo una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida. Es como caminar entre ruinas silenciosas, donde el océano se ha convertido en guardián eterno. Entre las formaciones más llamativas se encuentra una gigantesca estructura en forma de pirámide escalonada. Sus dimensiones y simetría evocan las construcciones mesoamericanas, aunque esta ya se oculta en las profundidades marinas del Pacífico. Los buzos se preguntan si acaso las antiguas culturas del mundo compartieron un conocimiento común, o si lo que vemos en Yonaguni es la prueba de que existió una cultura madre que transmitió su saber a civilizaciones posteriores. Hay quienes aseguran haber encontrado grabados en las piedras, símbolos que recuerdan a caracteres arcaicos aún no descifrados. Las imágenes son controvertidas. Algunos expertos sostienen que se trata de simples
erosiones, mientras que otros insisten en que podrían ser inscripciones hechas por una sociedad desaparecida. De confirmarse, serían una de las evidencias más contundentes de que Yonaguni no es obra natural, sino el legado de un pueblo olvidado. Los escépticos, sin embargo, mantienen su postura firme. Afirman que el cerebro humano tiende a ver patrones incluso donde no los hay, un fenómeno conocido como pareidolia. Según ellos, lo que algunos interpretan como templos, estadios o escaleras son más que formaciones rocosas fracturadas de manera peculiar. Aún así, cada nueva inmersión parece aportar detalles que desafían esa explicación. Lo que resulta indiscutible es que el misterio de Yonaguni ha trascendido el ámbito académico para instalarse en la cultura popular. Documentales, libros y teorías abundan en torno a estas ruinas submarinas. La fascinación proviene no solo de la posibilidad de una civilización perdida, sino también del deseo humano de encontrar respuestas a los grandes enigmas de nuestro origen. Yonaguni se ha convertido en un símbolo de lo desconocido. Muchos comparan este sitio con otras ruinas sumergidas halladas alrededor del planeta. Frente a las costas de la India, en el Golfo de Cambat, se han detectado estructuras que también parecen ser restos de una ciudad antigua bajo el mar. En el Caribe, exploradores han reportado pirámides hundidas cerca de Cuba. Si todos estos hallazgos son reales, podríamos estar ante un patrón global de cientos civilizaciones arrasadas por catástrofes marinas. Este escenario nos lleva inevitablemente a recordar el mito del diluvio universal, presente en casi todas las tradiciones antiguas, desde la Biblia hasta las epopeyas sumerias, pasando por relatos de pueblos indígenas de América y Oceanía. Todos narran un gran cataclismo de aguas que destruyó civilizaciones enteras. ¿Es posible que Yonaguni sea una evidencia material de ese evento global que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad? La hipótesis de que estas ruinas datan de hace 10 o 12.000 años coincide con ese periodo crítico del fin de la glaciación. En ese tiempo, los casquetes polares se derritieron y el nivel del mar subió drásticamente, inundando vastas regiones costeras. Es lógico pensar que muchas comunidades humanas habitaban cerca del mar y que sus ciudades desaparecieron bajo las olas. Yonaguni sería, entonces, un testigo sumergido de aquella tragedia planetaria. Las imágenes capturadas por drones submarinos han mostrado que las estructuras no son simples bloques sueltos, sino que forman un conjunto organizado. Terrazas, escalinatas y muros parecen interconectarse, como si hubieran pertenecido a un diseño urbanístico coherente. La pregunta persiste: ¿puede la naturaleza reproducir semejante nivel de orden? ¿O estamos ante la huella de una ingeniería primitiva pero avanzada? Algunos investigadores han intentado reconstruir, mediante gráficos digitales, cómo luciría Yonaguni fuera del agua. El resultado es impactante. Templos, plazas y pirámides conforman una ciudad monumental que rivalizaría con las grandes urbes de la antigüedad. Estas recreaciones han alimentado aún más la imaginación popular, reforzando la idea de que, bajo las olas del Pacífico, yace una Atlántida japonesa esperando ser redescubierta. Las leyendas locales, lejos de contradecir la teoría, parecen reforzarla. Los habitantes de Okinawa cuentan historias transmitidas de generación en generación, en las que mencionan tierras que fueron tragadas por el mar. Estas tradiciones orales, junto con las similitudes con mitos de otras culturas, sugieren que quizás los ancestros de la humanidad fueron testigos de un desastre global que arrasó con civilizaciones enteras. Si Yonaguni fuera en verdad una ciudad construida por humanos, tendríamos que aceptar que nuestra historia oficial está incompleta. Sería la prueba de que existió una civilización avanzada en una época en la que, según los historiadores, la humanidad apenas estaba aprendiendo a cultivar y domesticar animales. Una revelación de esta magnitud transformaría por completo nuestra visión del pasado. Pero la resistencia a aceptar esta idea es fuerte. Reconocer Yonaguni como una construcción artificial implicaría cuestionar siglos de arqueología académica y reescribir los fundamentos de nuestra historia. Para muchos científicos, esa posibilidad resulta incómoda y prefieren mantenerse en la seguridad de explicaciones convencionales. Así, el debate continúa sin resolverse, atrapado entre la prudencia académica y la fascinación del misterio. Mientras tanto, buzos de todo el mundo continúan explorando las ruinas en busca de nuevas pruebas. Cada fotografía, cada video, cada medición abre la puerta a nuevas hipótesis. El océano, sin embargo, no entrega sus secretos fácilmente. La visibilidad limitada, las corrientes marinas y la erosión constante dificultan la investigación, convirtiendo a Yonaguni en un enigma aún más desafiante. Algunos arqueólogos independientes aseguran que han identificado lo que parecen ser altares ceremoniales y zonas que podrían haber sido utilizadas para rituales religiosos. La idea de un centro espiritual sumergido añade un componente místico a la hipótesis.
Si Yonaguni fue realmente una ciudad, ¿sería también un lugar sagrado, dedicado a los dioses de un pueblo del que nada sabemos? La hipótesis extraterrestre, aunque controvertida, también tiene sus defensores. Para ellos, las similitudes entre Yonaguni y otras construcciones en diferentes partes del mundo son prueba de una influencia común. Plantean que seres avanzados podrían haber transmitido conocimientos a distintas culturas en épocas remotas. Bajo esta perspectiva, Yonaguni sería un eslabón más en una red global de contactos cósmicos. Más allá de las teorías, lo cierto es que la experiencia de visitar Yonaguni no deja indiferente a nadie. Bucear entre sus estructuras es como recorrer un museo natural y arqueológico al mismo tiempo. Los rayos de sol penetran el agua iluminando terrazas y corredores, mientras los peces nadan entre las piedras como los nuevos habitantes de un mundo olvidado. La sensación es la de estar en un lugar que trasciende el tiempo. Cada inmersión es también un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el fondo marino. Se estima que más del 80% de los océanos del mundo permanece inexplorado. Si Yonaguni pudo permanecer oculto durante milenios, ¿cuántos otros secretos esperan bajo las aguas, aguardando a ser descubiertos? El mar podría guardar la verdadera historia de la humanidad, mucho más antigua y misteriosa de lo que imaginamos. El misterio de Yonaguni se ha convertido en un espejo de nuestra curiosidad. Refleja tanto nuestra sed de conocimiento como nuestra necesidad de creer en un pasado más grandioso. Sea natural o artificial, esta estructura submarina ha logrado lo que pocas han conseguido: unir ciencia, mito y exploración en un mismo escenario. En el fondo, lo que buscamos en Yonaguni no son solo piedras, sino respuestas a quiénes somos y de dónde venimos. Y así, el monumento de Yonaguni permanece como un guardián silencioso en las profundidades. Cada ola que golpea la superficie del océano es un recordatorio de que, bajo esas aguas, duerme un secreto que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. El misterio no se disipa. Al contrario, se hace más profundo con cada descubrimiento, como si las ruinas mismas quisieran permanecer ocultas hasta que estemos listos para conocer la verdad. Los estudios más recientes con tecnología de escaneo tridimensional han comenzado a arrojar datos fascinantes. Al reconstruir digitalmente las estructuras, se observan patrones que difícilmente pueden atribuirse al azar. Escaleras perfectamente simétricas, plataformas a distintos niveles y muros que parecen formar corredores. Para los defensores de la hipótesis artificial, estas imágenes son la prueba definitiva de que Yonaguni fue diseñado por la mano del hombre. Sin embargo, los críticos replican que incluso en la naturaleza existen simetrías sorprendentes. Mencionan formaciones como la calzada del gigante en Irlanda o los basaltos hexagonales de Islandia, ambos ejemplos de estructuras geométricas creadas por procesos volcánicos. Según esta visión, Yonaguni no sería diferente. Una maravilla geológica que, bajo el agua, se convierte en una ilusión arquitectónica. Aún así, el misterio persiste. Si bien es cierto que la naturaleza puede crear formas regulares, lo que desconcierta de Yonaguni es la escala y la aparente intencionalidad de sus formas. La disposición de las terrazas recuerda al urbanismo, y la presencia de lo que parecen ser caminos y plazas refuerza la impresión de una ciudad sumergida. ¿Puede realmente la erosión reproducir la lógica de un diseño humano? La comunidad científica internacional se mantiene cautelosa. Los arqueólogos tradicionales prefieren no arriesgar su reputación, respaldando una teoría que podría considerarse pseudociencia. Pero los investigadores alternativos ven en esta actitud un intento de silenciar descubrimientos que desafían el relato oficial de la historia humana. El silencio académico se convierte así en un enigma paralelo. Mientras tanto, Yonaguni sigue inspirando exploraciones. Expediciones privadas han buscado pruebas de artefactos, herramientas o restos humanos en las inmediaciones del monumento. Hasta el momento, no se han encontrado objetos concluyentes que confirmen la existencia de 1800. Una cultura perdida, pero los defensores de la hipótesis sostienen que el tiempo y el mar habrían borrado todo rastro material, dejando solo las piedras como testigos mudos. El turismo en Okinawa ha aprovechado el misterio para atraer a buzos de todo el mundo. Empresas locales ofrecen excursiones a las ruinas submarinas, convirtiendo a Yonaguni en un destino de aventura y misterio. Para quienes descienden por primera vez, la experiencia es transformadora. No importa si creen en la hipótesis artificial o no, la majestuosidad del lugar impacta a todos por igual. La atmósfera bajo el agua es indescriptible. El silencio es roto solo por las burbujas del equipo de buceo, y la visión de gigantescas paredes de piedra que se extienden hacia la oscuridad genera una sensación de pequeñez cósmica. Algunos buzos relatan incluso haber sentido que las ruinas los observaban.
como si una presencia antigua aún habitara en esos pasillos sumergidos. En algunos sectores, las formaciones parecen alinearse con direcciones específicas. Kimura y otros investigadores sugieren que podría tratarse de alineamientos astronómicos, similares a los que vemos en pirámides y templos de todo el mundo. Si esta hipótesis fuera cierta, Yonaguni no solo sería una ciudad, sino también un observatorio construido para seguir los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. La idea de alineamientos astronómicos conecta a Yonaguni con la tradición de culturas antiguas que construyeron monumentos basados en el cielo. Desde Stonehenge en Inglaterra hasta Chichén Itzá en México, pasando por los templos egipcios, los seres humanos han observado el firmamento para guiar su espiritualidad y su vida cotidiana. ¿Podría Yonaguni formar parte de esa misma red de conocimientos ancestrales? Otros investigadores han planteado que las estructuras podrían haber tenido un propósito defensivo. Los muros altos y las plataformas podrían haber funcionado como fortificaciones o torres de vigilancia. Si este fuera el caso, Yonaguni habría sido una ciudad estratégica, tal vez un puerto o un centro de comercio que terminó siendo devorado por el mar. Lo intrigante es que, a pesar de décadas de exploración, no existe consenso definitivo. Cada hallazgo parece abrir nuevas preguntas en lugar de cerrar el debate. Yonaguni se resiste a ser encasillado, como si las piedras mismas se burlaran de nuestras ansias de respuestas. El monumento permanece ahí, inmóvil, mientras la discusión humana gira sin descanso alrededor de él. Algunos aventureros sostienen que Yonaguni es apenas la punta del iceberg. Sugieren que, bajo las aguas del Pacífico, podría esconderse un continente entero sumergido, cuyos vestigios se encuentran dispersos en distintas regiones. En este sentido, la Atlántida de Platón y la Lemuria mítica podrían no ser simples fábulas, sino recuerdos de tierras reales tragadas por los océanos. La hipótesis del continente perdido ha sido criticada por la ciencia oficial, que no encuentra evidencia geológica para sostenerla. Sin embargo, los relatos de pueblos antiguos y los hallazgos en diferentes mares del mundo siguen alimentando la sospecha de que hubo civilizaciones desaparecidas. Yonaguni, con su imponente presencia, se convierte en la pieza más visible de ese rompecabezas inconcluso. La conexión con otros sitios misteriosos refuerza esta visión. En América del Sur, las ruinas de Tiwanaku y Pumapunku muestran bloques de piedra que parecen haber sido cortados con tecnología avanzada. En Malta, templos de miles de años sorprenden por su complejidad. ¿Podría existir un vínculo invisible que conecte a todas estas culturas aparentemente aisladas? Algunos estudiosos de la teoría de los antiguos astronautas creen que sí. Para ellos, Yonaguni es otro ejemplo de que la humanidad, en algún momento remoto, recibió conocimientos de civilizaciones más avanzadas, quizás de origen extraterrestre. Aunque esta teoría es rechazada por la academia, millones de personas alrededor del mundo la consideran una explicación plausible para tantos enigmas sin resolver. Más allá de las teorías, Yonaguni también plantea un desafío técnico para la arqueología. Investigar bajo el agua requiere equipos especializados, buzos entrenados y condiciones climáticas favorables. La presión, la poca visibilidad y las corrientes hacen que cada expedición sea costosa y peligrosa. Esto explica por qué, a pesar de su importancia, aún no se ha realizado un estudio exhaustivo de todo el complejo. El océano, en 1900, su inmensidad, actúa como un archivo de la historia aún cerrado para nosotros. Lo que hemos encontrado en Yonaguni podría ser solo un pequeño fragmento de una verdad más amplia. Quizás bajo los mares existan decenas de ciudades olvidadas esperando a ser descubiertas. Cada buceo en Yonaguni es, en cierto modo, un viaje hacia lo desconocido. Una expedición no solo al fondo del mar, sino al fondo de nuestra propia historia. El misterio de Yonaguni ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Investigadores, periodistas y curiosos de diferentes países han dedicado tiempo y recursos a intentar descifrarlo. A pesar de las diferencias de opinión, todos coinciden en algo. Lo que yace bajo las aguas de Okinawa no es común. Es un sitio extraordinario que merece atención, ya sea como maravilla geológica o como ruina ancestral. La fascinación por Yonaguni radica en que nos confronta con lo desconocido. Nos recuerda que la historia que conocemos podría ser solo una fracción de la verdadera historia de la humanidad. Si una civilización avanzada existió y desapareció sin dejar rastro, ¿qué otras sorpresas aguardan bajo los océanos? Tal vez el pasado no sea una línea recta, sino un laberinto de caminos perdidos que aún no hemos explorado. En definitiva, Yonaguni es un recordatorio de nuestra fragilidad frente a la naturaleza. Si realmente fue una ciudad, bastó un cambio climático global para borrarla del mapa.
Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia civilización. Si un desastre semejante ocurriera hoy, ¿qué quedaría de nosotros dentro de 10.000 años? Quizás solo ruinas, fragmentos y preguntas, tal como ahora ocurre con Yonaguni. Los océanos, con su vastedad insondable, siguen siendo el mayor archivo oculto de la historia humana. Yonaguni es apenas una ventana entreabierta hacia un pasado que podría ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Lo que hemos descubierto allí nos invita a preguntarnos, ¿cuántos otros secretos aguardan bajo las aguas, cubiertos por la arena y el silencio de milenios? La arqueología submarina avanza lentamente, pero cada hallazgo nos recuerda que la línea entre mito y realidad es mucho más delgada de lo que creemos. Si civilizaciones enteras pudieron desaparecer sin dejar más rastro que piedras sumergidas, tal vez nuestras historias más fantásticas no sean simple ficción, sino memoria ancestral transmitida de generación en generación. Yonaguni, con sus muros gigantes y terrazas escalonadas, se ha convertido en el epicentro de un debate global. Los escépticos siguen defendiendo la explicación natural, mientras que los creyentes en civilizaciones perdidas ven en estas ruinas la confirmación de un pasado oculto. La verdad, hasta ahora, permanece sumergida, inaccesible, como si el mar se negara a revelarla por completo. Pero el enigma no se limita a lo que vemos bajo el agua. Las conexiones con mitos de continentes perdidos como la Atlántida, Lemuria o Mu amplifican la intriga. ¿Acaso todas estas leyendas son ecos de un mismo evento global, un cataclismo que arrasó con culturas enteras y dejó apenas fragmentos dispersos? Yonaguni podría ser la clave para descifrar ese rompecabezas. En este sentido, las ruinas submarinas no solo son piedras, son símbolos, recordatorios de que la civilización no es tan invulnerable como creemos. En cualquier momento, la naturaleza puede cambiar el curso de la historia y sepultar nuestras obras bajo el océano. Quizás dentro de miles de años, otros seres buceen sobre las ruinas de nuestras ciudades actuales, preguntándose quiénes fuimos y qué nos ocurrió. Los investigadores más audaces ven en Yonaguni la prueba de una civilización global desaparecida al final de la última glaciación. Esta teoría plantea que pueblos avanzados existieron antes de la historia registrada y que tras su desaparición, los supervivientes transmitieron retazos de conocimiento que dieron origen a las culturas posteriores. Así se explicaría la aparición simultánea de pirámides, templos y megalitos en distintas partes del planeta. La ciencia tradicional, por su parte, exige pruebas tangibles, restos de herramientas, esqueletos humanos, artefactos culturales. Sin embargo, en un ambiente tan hostil como el mar, es posible que todo eso haya desaparecido hace miles de años. Lo que permanece son las piedras, y ellas son las que alimentan la polémica. Quizás nunca encontremos evidencias materiales concluyentes, pero el misterio seguirá vivo en cada buceo. Los intos inciotos. Fascinante de Yonaguni es que no importa la postura que adoptemos. Quienes creen en una civilización perdida ven confirmación en cada ángulo recto. Quienes creen en una formación natural encuentran maravilla en la obra de la geología. En ambos casos, el monumento inspira asombro y nos recuerda que el mundo aún está lleno de enigmas por resolver. Algunos investigadores proponen que Yonaguni debería ser declarado Patrimonio Mundial, no solo por su posible valor arqueológico, sino también por su importancia como fenómeno cultural. Es un sitio que despierta imaginación, fomenta la investigación y atrae a exploradores de todo el planeta. Su preservación es vital para que futuras generaciones puedan seguir maravillándose con este misterio. En las noches tranquilas de Okinawa, los pescadores locales cuentan historias sobre luces que emergen del mar y sombras que se mueven bajo las aguas. Para ellos, Yonaguni no es solo un lugar de buceo, sino un espacio sagrado, cargado de energía ancestral. Tal vez, en el fondo, esas narraciones contengan una verdad que la ciencia aún no ha podido medir ni explicar. El avance de la tecnología promete traer nuevas respuestas. Con escáneres de alta resolución, inteligencia artificial y vehículos submarinos autónomos, los próximos años podrían ser decisivos para descifrar el misterio. Quizás logremos mapear cada rincón de Yonaguni y descubrir patrones imposibles de negar. O tal vez encontremos que, incluso con toda la tecnología, algunas preguntas seguirán sin respuesta, y es que el verdadero poder de Yonaguni no está en lo que sabemos de él, sino en lo que no sabemos. Su misterio nos obliga a mirar más allá de las certezas y aceptar que la historia humana podría ser mucho más antigua y misteriosa de lo que imaginamos. Nos invita a cuestionar nuestras propias narrativas y abrir la mente a posibilidades que antes parecían impensables. Si aceptamos que Yonaguni pudo haber sido una ciudad, entonces debemos admitir que la humanidad perdió parte de su memoria,
que hubo culturas enteras borradas por el tiempo, de las que solo quedan ruinas sumergidas y mitos fragmentados. Y si eso ocurrió una vez, ¿qué nos garantiza que no vuelva a ocurrir? Nuestra civilización no es inmune a los caprichos del planeta. El océano guarda secretos que quizás nunca podamos desvelar por completo. Yonaguni es uno de ellos, un guardián sumergido que desafía nuestra comprensión. Pero tal vez su verdadero propósito no sea entregarnos respuestas claras, sino recordarnos que aún hay mucho por descubrir. Que la historia de la humanidad es un libro incompleto con páginas arrancadas por el mar. Cada vez que un rayo de sol atraviesa las aguas y toca las piedras de Yonaguni, parece como si la ciudad sumergida quisiera despertar, como si nos invitara a seguir buscando, a no conformarnos con explicaciones fáciles. El misterio sigue vivo, latiendo en cada buceo, en cada imagen, en cada teoría. Es un llamado a la curiosidad, a la exploración y al asombro. Al final, la gran pregunta persiste. ¿Son estas estructuras una maravilla natural o las ruinas de una civilización olvidada? La respuesta sigue sumergida, oculta bajo metros de agua, esperando a ser revelada. Pero quizás lo importante no sea resolver el enigma, sino mantenerlo vivo, porque en el misterio encontramos la chispa que impulsa a la humanidad a seguir explorando. Yonaguni nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que el mundo aún esconde secretos insondables y que la historia que conocemos podría ser solo un fragmento. En un tiempo en que creemos haber conquistado el conocimiento, estas ruinas sumergidas nos devuelven la humildad de reconocer lo mucho que aún ignoramos. Y así el monumento permanece, vigilando silenciosamente desde las profundidades. Una ciudad fantasma, un templo natural o un portal hacia un pasado perdido. Sea lo que sea, Yonaguni seguirá inspirando teorías, leyendas y sueños, porque más allá de las piedras, lo que hemos encontrado bajo él mar es un espejo de nuestro deseo de comprender quiénes somos y de dónde venimos. La Atlántida del Pacífico, como muchos la llaman, sigue ahí, esperando. Quizás algún día logremos descifrar su secreto, o tal vez permanezca como un misterio eterno. Lo cierto es que Yonaguni ya ha cambiado nuestra forma de mirar el océano y nuestra propia historia. Y en ese misterio, en esa incertidumbre, radica su verdadera grandeza. La pregunta ahora es inevitable. Si Yonaguni es real, ¿qué otros mundos olvidados se esconden bajo las aguas? Tal vez la Atlántida no sea un mito. Tal vez otras ciudades sumergidas aguarden en silencio. En nuestros próximos episodios exploraremos más ruinas ocultas en los océanos del planeta, porque el pasado aún guarda secretos que podrían cambiarlo todo.